en su emisora Radio Next. Hoy analizaremos los temas que revisten gravedad, como son la gripe A en Venezuela, donde los casos siguen aumentando, y el otro tema va a ser el abuso y maltratos de los que son víctimas los cubanos que, huyendo del régimen castrista, recalan en Bahamas en ruta a Estados Unidos y las autoridades bahameñas los confinan en centros de detención. Para hablar si hay o no hay una epidemia de gripe A en Venezuela, vamos a tener como invitado al doctor José Antonio Cisneros, médico con un doctorado en ingeniería biomédica, pionero en este campo, hay que destacar, especialista en diagnóstico por imágenes y miembro de la Asociación Venezolano-Americana de Médicos, BAMA, por su sigla en inglés. En este momento estamos contactando al doctor para que nos comente cómo está esta situación en vista de que las autoridades insisten en señalar que no hay motivo de alarma, que no hay un brote, no hay una epidemia, aun cuando ayer divulgaron las más recientes cifras y hay un aumento de los casos, sobre todo en los estados occidentales del país. Es una situación que mantiene preocupado, es una situación que mantiene preocupada a la población y obviamente a la misma comunidad venezolana, tanto en el país como los médicos venezolanos que están acá en Estados Unidos, porque se considera que el gobierno no está tomando las medidas adecuadas. ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? ¿El doctor Cisneros? ¿El doctor? ¿El doctor Cisneros? No, está equivocado. Disculpe, tuvimos un problema acá en la cabina, pero ya vamos a retomar de nuevo. La confusión es mía porque hablamos del doctor y entonces me confundí, pero inmediatamente lo resolvemos. Sí, ya vamos a contactar al doctor Cisneros. Como les comentaba, la situación está causando gran preocupación porque aparentemente el gobierno está no dando la información adecuada, incluso no se están dando ni siquiera cifras oficiales de las víctimas de la gripe A, solo se están dando los casos registrados de las personas que la están sufriendo. Las cifras que se manejan y que algunos medios manejan son extraoficiales y las sitúan en superior a la veintena de fallecidos, y esta es otra situación que está causando también mucha dificultad a los mismos medios de comunicación, a nuestros colegas en Venezuela, puesto que tampoco pueden informar. Creemos que ya tenemos al doctor José Antonio Cisneros en línea. Doctor, se encuentra con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por participar en nuestro programa. Doctor, el jueves, ayer, el Ministerio de Salud de Venezuela informó que se han registrado 1.538 casos en lo que va de año de gripe A, luego de detectarse 40 más en una semana. Pero las autoridades no están suministrando las cifras de muertos, que según extraoficiales, las cifras extraoficiales, las mencionaba hace un momento, cuando estábamos tratando de comunicarnos con usted, es superior a la veintena. En su opinión, ¿es posible que hay una epidemia de gripe A y el gobierno no lo está informando, o cómo está viendo usted la situación? Bueno, la realidad de una epidemia existe, ¿no? Hay un brote que comenzó en las últimas varias semanas y que llegó a los 20 muertos. Y según tengo entendido por las fuentes oficiales, aunque esto es difícil confirmación, porque saben la dificultad de que el gobierno dé cifras reales, además de que el diagnóstico se requiere una serie de pruebas para confirmar el diagnóstico que no hacen fácil que una persona que fallezca por una causa adicional se determine que la causa de muerte fue por la gripe H1N1.
Pero lo que sucede es que estadísticamente, desde el punto de vista de los análisis de los procesos epidémicos, si ya hay más de 30, 40 muertos, es casi seguro que hay mucho más de 1.000 casos. Porque acuérdate que no todo el que padece la enfermedad muere de la enfermedad. Claro. Solamente un grupo de personas o altamente susceptibles o con condiciones de salud adicionales que lo hacen más proclives a complicarse, pueden desarrollar las neumonías y los procesos que finalmente lo van a llevar a la muerte, porque la gripe como tal no es la que te mata. La gripe crea un marco donde otra enfermedad subyacente puede producir la muerte. Entonces, todos los epidemiólogos coinciden en que el estimado de personas que han contraído la gripe debe estar muy por encima de los 1.000 y algo, cuidado si hasta 2.000 casos, ¿no? ¿Considera usted entonces que se deben adoptar medidas especiales, particularmente en los estados del occidente del país donde se están registrando los mayores casos? Bueno, sí, de hecho, ha habido un pronunciamiento de los exministros de Sanidad, no sé si lo has visto, lo están publicando en los medios sociales, donde ellos no solamente critican la apatía y la falta de responsabilidad de la ministra y de otros personeros del gobierno en relación a cómo están manejando la crisis, prácticamente ignorando el elefante en plena juguetería, ¿no? Ahí delante de todos nosotros, ¿Sí? Porque son múltiples las comunicaciones de personas que ya empiezan a hablar de personas que han muerto a causa de la gripe y que no se sabe nada. Recuerda que la gripe, para su diagnóstico, tienen que enviar una serie de muestras al Instituto de Higiene de la Universidad Central de Venezuela, que es donde tienen los reactivos, para poder documentar por test inmunológico que se trata de el virus de la influenza H1N1. O sea que no es fácil que cualquier persona que muera, por ejemplo, de una neumonía, en el mismo sitio se diga, bueno, esto fue producto de la gripe. Porque puede no haber sido así. Entonces el diagnóstico definitivo tiene que hacerse a través de una serie de pruebas que solo se hacen en Caracas. Ajá. O sea que una persona muere en el Táchira y tienen que traer las muestras de líquidos a Caracas para que entonces se haga el análisis. Y tengo entendido que hasta eso se ha dificultado por la ausencia o carencia de reactivos para hacer estas pruebas. Lo importante es que el pronunciamiento ha sido simplemente el de lavarse las manos y tomar líquidos y ese tipo de cosas. Y para contener este tipo de procesos hay que tomar medidas más drásticas. La primera, la vacunación masiva de todo el que no haya contenido la gripe, o incluso habiéndola contraído, es importante que se vacune pues de una u otra manera. La otra es, y eso es lo más grave de todo, se ha, digamos, lanzado una serie de lineamientos, de tratamientos que no es que lo prohíben, pero no le ofrecen a la población el uso de los antivirales. Cuando una persona ya padece de la gripe, se pueden utilizar unos agentes que se llaman antivirales. Son costosos y en un momento dado pueden reducir el impacto de la gripe en algunas personas. Eso se da en ancianos, se da en mujeres embarazadas, se da en aquellos pacientes particularmente susceptibles, ¿verdad? Bueno, eso no se ha hecho y entonces, contrariamente a la opinión mundial, en los hospitales y en los servicios de salud controlados por el Estado, se le está diciendo a los médicos no traten pacientes con gripe con estos antivirales. Esto no es lo mismo que la vacuna es diferente. Son medicamentos que se dan una vez que se contrae la gripe y es casi criminal. Es como que si alguien tuviera una infección y en vez de darle antibióticos se le dijera no le des antibióticos, dale un caldito de pollo. Doctor, eso lo va a mejorar, ¿no? ¿Y por qué han tomado esa medida el gobierno de no suministrar los antivirales? ¿Por qué? Bueno, ¿Cuál mira, ha sido el argumento? Esto es notablemente curioso porque no existe una lógica racional de por qué ellos piensan esto. La impresión que tengo, y acuérdate que yo no vivo en Venezuela, la impresión que tengo es que hay esa percepción de que eso es una oportunidad de las empresas farmacéuticas de vender estos productos y que entonces, pues, para no darles el gusto a la industria farmacéutica de que sus ingresos mejoren por la venta de estos antivirales, entonces se resolvió penalizar al paciente y decirle no vamos a usar los antivirales porque eso es una cuestión capitalista que tiene por objeto pues beneficiarse de esta crisis de salud y nosotros no vamos a ser partícipes de esa. Doctor, pero eso es irresponsable con los ciudadanos.
Eso es irresponsable, amiga, por supuesto. O sea, te podrás imaginar como si un doctor le diga, yo tengo la cura para tu enfermedad, pero no la voy a dar para que el farmacéutico no gane dinero. O sea, bueno, y yo, y mi salud, y mi sobrevivencia va a depender de tu criterio político. Pero fíjate, eso es una de las cosas que se ve más ahora, pues, no solamente en este tipo de situaciones, se está dando con lo de la lactancia materna. Desde que yo tengo uso de razón como médico, hemos estado estimulando la lactancia materna. Sí. Y es algo que se le ofrece a las mujeres, como se les explica, se les educa, se les habla de todos los beneficios y eso no tiene ni siquiera ningún argumento de decirle a ninguna mujer, no le des lactancia materna y dale un tetero de leche de vaca adaptada para las necesidades de un niño. Eso, lo que pasa es que en los casos en que eso se hace por decisión de la madre. Claro, claro. La madre es la que decide, bien sea por razones físicas, estéticas, de todo tipo, pues. Pero es una decisión madre-hijo. Ahí no se tiene por qué estar metiendo el gobierno en decidirte a ti cómo tienes que comer, cómo tienes que hacer eso. El gobierno puede decirte, darte la información para que tú tomes la decisión. Eso es necesario. Claro. Decirle a esa inmensa cantidad de madres jóvenes que no tienen idea de esto, mira, la mejor leche para tu hijo es la leche materna. Pero de ahí a crear una legislación que te obliga a ti, y no solamente te obliga a la leche materna, eso no sería lo más grave, sino que te prohíbe, pues, o te penaliza el uso del tetero, es ya alguna intromisión del Estado en una cuestión que no tiene sentido. Sí, como muchas de las situaciones que se están generando actualmente en el país. Regresando, doctora, a la gripe A, ¿qué pueden hacer las personas para protegerse en vista de esta situación que no cuentan ni siquiera con medidas especiales de parte de las autoridades pertinentes? Bueno, la primera cosa que tienen que hacer es ver si se pueden vacunar. Y eso, acostumbrarse en general a la población susceptible a vacunarse una vez al año contra la epidemia de influenza, que no es muy frecuente en Venezuela, pero se ha dado, y sobre todo si tú eres una persona mayor, una persona susceptible, una persona asmática, una persona que tiende a enfermarse y a complicarse con otras cosas, preferiría que te vacunes. No está de más hacerlo. Eso es la primera. La segunda, lavarse las manos, tratar de evitar estar cerca de personas que evidentemente tienen catarro, que están estornudando, que están tosiendo, que se ven enfermas. Si hay alguna persona en el ambiente de trabajo o en el ambiente de estudio que exhiba esos síntomas, tratar de mantenerse alejado y pedirle a alguien que por favor exonere a esa persona de su presencia allí, porque puede estar contaminando a todos los demás. Y si hay alguien en casa que padezca esta enfermedad, pues en cierta forma relativamente aislarlo, en el sentido de no estar en contacto intenso, no acercarse todos a la cama del paciente, sentarse a jugar con el paciente en su lecho de enfermo, pues porque eso evidentemente aumenta la potencia. Recuerda que esto se contamina por vía aérea, por inhalación o por contacto con mucosas. Tú tocas una superficie donde hay el virus, te la llevas a la mucosa nasal o te la llevas a los ojos, y evidentemente inmediatamente que el virus encuentra una mucosa húmeda donde penetrar una célula, se produce el proceso infeccioso. ¿Y las personas pueden tomar algún tipo de medicamento que no sea por prescripción para poder combatir este tipo de virus, o tiene que ser obligatoriamente antiviral? Ajá. Sí, no hasta que ya tú tengas la sensación de que, primero, la certeza de que estás enfermo de una virosis, en este caso de la influenza, ¿no? Recuérdense que en estos procesos virales los antibióticos no sirven de nada. O sea que no tiene ningún sentido que tú vayas a ser un farmacéutico y te diga, tómese estos antibióticos para que no le dé la gripe. No, los antibióticos no eliminan la posibilidad de que te dé la gripe. Solo el uso de los antivirales, y estos deben ser administrados o ordenados por un médico calificado que ya haya establecido que en realidad tú tienes una enfermedad viral y que se beneficia del uso de estos antivirales. Y mi última pregunta, ¿cómo pueden las personas mejorar su sistema inmunológico para evitar enfermarse, sobre todo contagiarse con este tipo de virus? Bueno, la primera es vacunarse, si existiese la vacuna para cualquier tipo de enfermedad, eso es importante. La segunda es mantener una buena salud, mantener una buena higiene bucal, una buena higiene nasal, alimentarse bien, mantenerse hidratado, tratar de estar en espacios abiertos y no mantenerse cercano a sitios muy congestionados, a sitios donde hay hacinamiento, poco ventilados, o mantenerse relativamente alejado. Uno ve a su alrededor y ve a las personas que parecen estar enfermas, que parecen estar tosiendo, que parecen estar teniendo catarro, y uno, bueno, inmediatamente toma sus precauciones y trata de mantenerse alejado y de no tocar superficie donde estas personas hayan estado tosiendo o estornudando.
Doctor, muchas gracias por haber participado en Pulso Informativo. Muy interesante todo lo que nos ha planteado y sobre todo, en especial, muy útiles las recomendaciones para nuestros compatriotas en Venezuela. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Conversamos con el doctor José Antonio Cisneros, doctorado en Ingeniería Biomédica, especialista en diagnósticos por imágenes, tal como dijimos al inicio del programa, y miembro de la Asociación Venezolana Americana de Médicos, VAMAP. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, por favor. No dejen de sintonizarnos porque al regreso tenemos otros invitados. Gracias. Eras tu única mujer, lleva tu cuerpo aquí. Échate pa' acá, neguín. Vente para acá que yo te voy a apretar desde la cabeza a los pies. Cuerpo aquí, aquí. Échate pa' acá, neguín. No te vayas lejos, vente para acá que yo te quiero tener a mi lado, mamá. Te fuiste un mediodía cuando el sol de aquel lugar. Sabía que por dentro el corazón te iba a explotar. Te fuiste con tus dudas pero sin mirar atrás, por miedo a que el recuerdo te volviera a enamorar. Te recuerdo, yo también fui un cobarde, pero es mejor ahora que tarde a intentarlo una vez más. Si cambiar el mundo entero por los dos. Tú eres la niña de mis ojos y nuestros sueños que se han roto, juntos nos vamos a armar para volver a comenzar. Tú eres la niña de mis ojos. Ay, niña, dame cuerda y ya verás cómo echo a andar todas las ilusiones que olvidamos frente al mar. Bailar entre las nubes con tonadas de Chopin. Aún tengo la receta para hacerte suspirar. Date cuenta y un espacio que dejaste. Solo estos bondades no me dejan olvidar los milagros que lograban tus caricias. Mi concepto me cumplía. Quiero intentarlo una vez más. Si cambiar el mundo entero por los dos, entero para los dos. Tú eres la niña de mis ojos y nuestros sueños que se han roto, juntos nos vamos a armar para volver a comenzar. ¿Están ustedes escuchando Pulso Informativo? Aló. Aló, buenos días. El doctor Muy buen Jorge día. Padilla, ¿cómo está usted? Habla con Sonia Osorio de Pulso Informativo, Radio Next, su emisora aquí en Miami. ¿Cómo está? ¿Cómo es usted, Sonia? ¿Cómo le ha ido? Un saludo a su radio escucha. Muchas gracias. Estamos conversando. Un honor hablar con usted. Gracias, para nosotros también. Ya. Vamos a conversar con el doctor Jorge Padilla, miembro de la Federación Médica Venezolana, quien tenemos en línea desde Caracas. Doctor, hemos estado analizando la grave situación que hay en el país con respecto a la gripe A, donde el gobierno niega que haya una epidemia, aun cuando haya aumento de los casos, y como usted bien sabe, esta mañana amaneció el país con las nuevas cifras y obviamente hay un incremento de esos casos. La situación es que la comunidad médica, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, de sus colegas venezolanos acá, han expresado preocupación porque aparentemente el gobierno no está ofreciendo una completa información sobre este brote.
que además la ministra de Salud, Isabel Iturria, niega que exista. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se esté dando la información como es debida para la ciudadanía, doctor? Sí, bueno, mire, indudablemente que pienso que sí es una epidemia, ¿ok? No una epidemia de grandes proporciones, pero sí es una epidemia. La ministra de Salud habla de una influenza estacional en el caso de la H1N1, y aunque existen indudablemente ese tipo de, digamos, consideración, realmente comparando las cifras del año pasado, para esta fecha tenían más o menos 540 casos, este año para igual fecha tenemos 1.500, por lo tanto es una epidemia. El no dar la cifra, ella asume que eso es para no alarmar a la población y que se trata de manejo político o económico, pero el no dar la cifra tiene como consecuencia que no se tomen las medidas de previsión desde el punto de vista epidemiológico, porque indudablemente ustedes en Miami ahorita van a la época de huracanes. Sí, si no estamos ya se le dice a la población que va a venir los huracanes, la gente no toma las previsiones, entonces igual pasa acá. Exacto. Eso es más o menos lo que pienso. Y ¿cómo poder llevarle la información a la ciudadanía? ¿Qué medios, la comunidad médica, qué medidas puede tomar para poder transmitirle, por lo menos a los ciudadanos, qué deben hacer, dónde buscar información, a quién acudir, en vista de si lo podemos llamar así, blackout informativo sobre la epidemia de la gripe A? Ajá. Bueno, mire, fíjese, realmente las medidas deben ser desde el punto de vista sanitario, o sea, a nivel de los organismos prestadores de salud, ¿ok? Que deben ser los que digan cuáles son las medidas, porque si bien es cierto que la influenza no tiene tratamiento como tal, ¿verdad? Sí hay medidas que se pueden hacer, pero que tienen que ser dictadas desde un organismo central, o sea, evitar las aglomeraciones de personas, hacer recomendaciones sobre el lavado cuidadoso de las manos, el uso de geles hidroalcohólicos, o sea, incluso, bueno, si la epidemia es muy severa, pues se pueden suspender actividades públicas masivas. Sí. Y bueno, como médico, pues simplemente uno lo que tiene que hacer es, digamos, a nivel de los pediatras, los infectólogos, hacer las vacunaciones a la población de riesgo y dar información, pues hablarle a la gente y explicarle cuál es la situación. Claro, no solo la comunidad médica venezolana ha manifestado su preocupación, que lo hizo la semana pasada, por cierto, con respecto a esta carencia de información. También el círculo de periodistas científicos de Venezuela ha manifestado su gran preocupación al respecto, porque señala que esto no solo obviamente está afectando a la comunidad en general, a los ciudadanos en general, sino también a los mismos medios, porque de alguna manera ellos están expresando alarma, ¿no? Preocupación, porque consideran que esto está impidiendo el acceso también de los periodistas y como consecuencia de lo que le estaba comentando ahorita, a la población en general, de una información que sea veraz y oportuna. Sí, justamente. Bueno, nuestra Constitución, con respecto al derecho a la información, asevera en su artículo 58 que nosotros tenemos derecho a la información veraz, oportuna y sin censura. Entonces, claro, al no tener una opinión autorizada los periodistas o los medios de comunicación, pues miren, más bien puede tender a darle, digamos, unas noticias alarmantes a la población o falsas, o sea, porque al no tener una fuente digna, no me equivoco al decir digna, sino una fuente veraz, pues entonces, bueno, mire, ya son puras conjeturas lo que se hacen, pues. Pero indudablemente que sí, o sea, hay una epidemia y debería tomarse medidas preventivas. Incluso el Ministerio de Salud prohibió el uso de los medicamentos antivirales
que aparentemente tuvieron un buen resultado durante la epidemia del 2009 en México, el Tamiflu, por ejemplo. Sí. Y eso se ha prohibido la venta ahorita. Sí, sí, nos comentaba nuestro invitado anterior con respecto a ello. ¿Y a qué atribuye usted, doctor, que la gripe A está golpeando especialmente a los estados del occidente del país? Las cifras divulgadas ayer por el Ministerio de Salud indican que Mérida tiene registra los mayores casos con 867, seguido de Táchira con 230 y el Zulia con 192. ¿Qué podría estar generando esta mayor incidencia en esta zona? Ok, nosotros tenemos, de las 23 entidades federales, tenemos 20 afectadas, o sea, con casos comprobados. La Organización Panamericana para la Salud habla de un repunte de la gripe, bueno, no es la gripe, porque realmente no es gripe, es una influenza, en varios países que no son vecinos. Por ejemplo, Colombia tiene un repunte, Brasil, Cuba también tiene un repunte, y República Dominicana, y entonces y Venezuela, pero realmente la Organización Panamericana para la Salud no tiene los datos fidedignos de Venezuela, tiene lo de los otros. Tal vez por eso también, y al no tomar las medidas cuando se trasladan grupos de población de un estado a otro, de un país a otro, pues es una de las formas como puede haber habido ese repunte hacia los estados de Occidente. Ok, le agradezco muchísimo por su tiempo, doctor Padilla, por haber participado en nuestro programa. Cómo no, muchísimas gracias y muy gentiles, y bueno, un saludo a toda la comunidad. Gracias. Lo están escuchando. Hasta luego, doctor. Gracias, feliz día. Igual. Hemos hablado con el doctor Jorge Padilla, miembro de la Federación Médica Venezolana. Vamos a hacer otra pausa, ya no, continuamos con nuestro próximo invitado. Ahora vamos a tratar el tema de la grave situación que están confrontando los cubanos en Bahamas. Estos casos es una situación donde son víctimas de abusos y maltrato por parte de las autoridades bahameñas cuando están en centros de detención allí, tal como decíamos al inicio del programa, huyendo del régimen castrista y tratando de llegar a las costas estadounidenses. Para esta situación tenemos acá en el programa al periodista de América TV, canal de televisión de Miami, Olance Noguera, quien fue el que ha destapado la olla más reciente sobre abusos en esta situación con un video que transmitió donde se observan guardias pateando a varios de los detenidos y sometiéndoles a otras vejaciones. Buenos días, Olance, gracias por acompañarnos. Por favor, coméntanos esta situación que además ha generado protesta por la comunidad cubana, que ayer incluso hicieron una manifestación frente al consulado de Bahamas en Miami. Gracias, Sonia. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Next. Efectivamente, el canal, nosotros tenemos una fuente que ya hace 2 días tuvimos que sacar a raíz de las presiones del gobierno de Bahamas, donde dijo que este video era falso, etcétera. Tuvimos que sacar nuestra fuente, que era uno de los correos que va al centro de detención de las Bahamas, a entrevistar a los familiares, a tener contacto con los mismos refugiados cubanos. Y pues el último material que él nos envió fue un video que sacamos en exclusiva ahí en América TV, donde, como tú decías, se muestra a un guardia bahames insultando y pateando a un grupo de cubanos. Sí. ¿Qué sucede? Esto desató la ira, la indignación de un sector de la comunidad cubana, también, decirlo de una cierta forma, de también algunos nicaragüenses, venezolanos, como Vicente Pugliese, que ayer tuve la oportunidad también de entrevistarlo, de un grupo de líderes aquí en esta comunidad que han reaccionado. Entonces se han llevado a cabo ya 2 protestas frente a la misión diplomática de Bahamas aquí en Miami, el consulado general ahí en el downtown. Y la realidad es que es un tema que va a tener seguimiento en las próximas horas, en los próximos días, porque ayer los exiliados cubanos pidieron, con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia al Frente, pidieron una investigación y que se tomen medidas contra los culpables de este incidente. ¿Qué sucede? Que tocó un poco la fibra
de aquí muchos cubanos que quizás han pasado cárcel y han sentido que estos cubanos pues están viviendo una pesadilla ahí en el centro de detención, porque ya llevan varios meses reportándose y sobre todo con reportajes gráficos. Este es el primer video, pero anteriormente había muchas fotos de cubanos que han recibido golpizas, abusos, maltratos. ¿Podrías, por favor, describir el contenido del video para nuestros radioescuchas y hablar sobre las fotos que fueron lo que a su vez aparentemente fue lo que desató la furia de los guardias de Bahamas contra los cubanos en el centro de detención en Nassau? Perfecto. Las fotos se comenzaron a transmitir desde mayo y junio. Son unos jóvenes cubanos que estaban en libertad, pero por razones que todavía son polémicas, que se están investigando, porque unos dicen que fueron forzados a regresarlos al centro de detención, otros que habían realizado alguna labor ilegal dentro de los parámetros, dentro de lo estipulado por las autoridades de Bahamas al tomar un bote e intentar venir hacia Estados Unidos. O sea, eso está bajo investigación. El tema es que estos cubanos los regresaron a la prisión, se sellaron la boca y uno de ellos se puso un candado en la boca como medida de protesta. Estas fotos salieron, aparentemente indignaron a los guardias de las Bahamas, y el 11 de junio es como se ha reportado esta golpiza, y sale este video donde aparece un cubano que está debajo, está escondido en la punta de una litera o una cama de 2 pisos, y entonces ahí está filmando casi a la altura del suelo al guardia que está pateando a los cubanos. El guardia bahamés le está diciendo: hijos de... y váyanse de este país, que este es nuestro país, y entonces le está golpeando, le está pateando a los cubanos, que 4 cubanos que están en el suelo, que no se les ve el rostro a esos cubanos, y hay uno de ellos que está con una bolsa de nylon, aparentemente una medida de tortura, de asfixia, y también lo están pateando. ¿Qué sucede? En ningún momento el muchacho que está grabando con el celular muestra la cara del guardia de las Bahamas. Entonces nada más que se ven el pantalón de camuflaje y las botas negras. Esto ha traído que el gobierno de Bahamas, inmediatamente la Real Defensa, es un cuerpo militar de ellos, pues yo diría que se apresuró, hizo una investigación preliminar, y entonces de esta investigación preliminar salió el comunicado de la Cancillería de Bahamas, que lo que dice es que este video es falsificado, manipulado, escenificado, porque no se muestra el rostro, el acento del guardia no era bahamés. Permíteme, por favor, leerle a los radioescuchas el comunicado emitido por Fred Mitchell, ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración de Bahamas, diciendo que el video es una completa falsedad y una invención escandalosa y un intento fabricado para crear una impresión dañina y difamatoria de las Bahamas. Además, dice que ellos examinaron el video, la Fuerza Real de Defensa de Bahamas, como lo acaba de decir Lance, y está siendo revisado aún más por la Fuerza Real de Policía de Bahamas. Además de eso, le ha dado instrucciones al cónsul general de Bahamas en Miami para que presente, y cito, la más enérgica protesta a la estación, o sea, América TV, por este asunto. Y agrega, el gobierno de Bahamas no golpea a las personas bajo su custodia. Todos los detenidos son tratados con respeto y de acuerdo con todas las convenciones pertinentes y con dignidad humana y cortesía. Sin embargo, y esto lo voy a decir yo, los que tenemos muchos años haciendo coberturas en Miami, sabemos de casos que con frecuencia, denuncias que con frecuencia se han estado dando durante años sobre lo que está pasando con los cubanos en Bahamas, y aparentemente nadie hace nada, mucho menos el propio gobierno cubano. ¿Qué pasa con el gobierno cubano que no busca de investigar esta situación y de proteger a sus ciudadanos, aun cuando es obvio que hayan salido de la isla, pero están en una situación terrible en las condiciones, además carcelarias, prácticamente carcelarias, que los tienen en los centros de detención? No, el régimen cubano lamentablemente no va a apoyar, nunca va a hacer una declaración de justicia, etcétera, a los cubanos que abandonen la isla, y sobre todo cuando hay algún tipo de motivo político. En este caso, al tú escapar de la isla, ellos asumen que tú estás en desacuerdo con el gobierno o quieres mejoría económica, pero no quieres cambiar el futuro económico, social, político de la isla. Entonces, nunca los van a apoyar. Eso es una realidad innegable. El canal
por supuesto, sufrió presión también porque nosotros tenemos varias fuentes y teníamos la última fuente que fue el correo, una de las personas que introdujo celulares dentro de la prisión y que es uno de los correos habituales y que incluso ha viajado con Fred Mitchell en otras ocasiones, desde Miami a ¿cómo se llama? A Nassau. Y entonces nosotros sacamos en el noticiero, para desmentir las declaraciones de la Cancillería bahamesa, sacamos a Alex Gómez, que es uno de los jóvenes activistas que está sacando estos videos, y bueno, Alex ya explicó en el canal que este fue el primer video que han sacado, pero que los guardias estaban muy molestos porque ya estaban sacando más fotos y ahora este video. Las repercusiones, reitero, se verán en los próximos días. Hay una fuerte presión. La congresista Eliana Ros-Lehtinen dijo que iba a hablar con el embajador de Bahamas en Washington, que iba a llevar estos foros internacionales al Congreso. Hay una presión por esta parte también de la comunidad. La está recibiendo también el gobierno de Bahamas. Ayer ya permitió a Ramón Saúl Sánchez y a un grupo de activistas subir, entregar una carta. Nos dio la primera entrevista donde asumen de nuevo que no abusan de los cubanos, que ellos, pero nos remiten a las declaraciones del comunicado, que se hizo la investigación preliminar, que de la fuerza este cuerpo militar bahamés tuvo todos los datos, la información en sus manos, y ahí estamos en este momento ahí. Yo me imagino que mucha gente se estén preguntando, bueno, el video real, es falso. Mi impresión me parece una secuencia, te digo mi impresión, porque lo mismo lo puede fabricar La Habana, que lo mismo lo pueden, en un momento de presión, los muchachos pueden hacer una componenda y decir, para presionar al gobierno de las Bahamas y para que Estados Unidos sepa la situación y que nos lleven para Estados Unidos y no nos vayan a repatriar para Cuba, ya que existe un acuerdo migratorio con el gobierno cubano, entre Bahamas y Cuba, pues entonces vamos a escenificar esto y para ver si Estados Unidos nos lleva. Nos reclama, nos salva de esta situación. Eso puede pasar y muchos cubanos son capaces de hacerlo. De hecho, en el pasado lo han hecho. Pero también está la parte que tú destacabas. Desde 1999 tengo entendido yo que fue aquella brutal golpiza que le rompieron brazos, fracturaron a muchos cubanos. Recuerdo que el general hizo una cobertura amplia. Sonia, tú también seguro recuerdas cuando el caso de Mario Vallejo en el Canal 23, que lo golpearon, que también fue a raíz de otra golpiza a unos refugiados cubanos. O sea, que también existe un historial de antecedentes que te da la medida también de pensar que, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? De las golpizas, lo que pasa es que es la primera vez que sale un video. Pero mucha gente me han estado preguntando, bueno, ¿y por qué no se busca un perito que se hable si el video no? El video aparentemente para estar en tiempo real. Eso sí es lo que dicen todos los editores del canal, tiempo real. Te digo porque cualquiera puede falsificar un video. Y nosotros tenemos mucha fe. O sea, el canal tiene mucha fe en la fuente. Es una fuente que en el último año nos ha dado numerosos materiales. Y nunca ninguno ha sido ficticio, ninguno ha habido ningún problema, sino a raíz de pero este es el primer video. Entonces, que si está la firma en la cara o no al guardia bahamés, cuando tú estás en una situación de esa dentro de una cárcel, es muy difícil que tú levantes un celular y le muestres un celular a un guardia, porque lo más probable es que te va a decomisar el celular, además de castigarte. El castigo y la bota en la cara no te la va a quitar nadie. Exactamente. Cuando mencionabas lo de Ramón Saúl Sánchez, el presidente del Movimiento Democracia, que es uno de los importantes grupos del exilio cubano en Miami, el señor Sánchez en esa carta que entregó ayer al consulado pidió una investigación a fondo de estos hechos y que aquellos responsables, cito, por esta conducta sean despedidos de su puesto y sancionados si se encuentra que son culpables. Además de eso, ellos hicieron la protesta, era una protesta con vehículos pasando por las calles aledañas al consulado, tocando las bocinas, en Venezuela decimos las cornetas, estuvieron haciendo eso como por espacio de más de media hora. Y después subieron a entregar esa carta. Ramón Saúl Sánchez, después de esa manifestación, declaró que él cree que esta es una política, que es posible que sea una política del gobierno de Bahamas con relación a los cubanos, este maltrato. Claro, el cubano que le llega esa información a través de familiares o llega a la isla,
pasa la voz, te maltratan, primero te van a repatriar, pero antes que te vayan a repatriar a Cuba, te van a golpear, te van a maltratar. O sea, están un poco evitando que los cubanos sigan llegando a las Bahamas. Es una vía de escapes. Muchos cubanos que se lanzan por la costa norte, pues si no lo detecta la Guardia Costera norteamericana, si la detecta la Guardia Costera lo pueden enviar ahí, pero si lo detectan otras embarcaciones, pesqueras, etcétera, generalmente lo llevan también a una de las islas del archipiélago, y entonces Bahamas ya toma ese grupo de refugiados. Hay un tipo de convenio migratorio entre Bahamas y Cuba Sí. que permita que los mantengan allí, y además he escuchado que incluso aparentemente reciben dinero del gobierno cubano para mantenerlos en sus centros de detención. Yo no puedo confirmar que ellos reciban dinero del gobierno cubano, las autoridades bahamesas. No lo sé, eso sí no puedo confirmártelo, pero sí se han... ¿En qué consiste el convenio migratorio entre ambos países? No, todos los cubanos que sean detenidos en alta mar, que sean llevados a las Bahamas, pues se le va a hacer un procedimiento donde se investigan los casos, a ver si realmente es que, no sé, por una situación política extrema, algo así, pero por lo general en un 90 y tanto %, muy elevado, después del 5 de mayo de 1994, pues ya los cubanos son automáticamente repatriados, están un tiempo ahí, y cuando ya le dan el ok, pues La Habana los acepta de regreso. Pero ¿qué sucede? A veces La Habana demora, La Habana no quiere esta gente de regreso. Claro, que Existe es la un política convenio, que siempre mantiene el y es un poco para quedar bien cubano. con Estados Unidos, quedar bien con la comunidad internacional, pero Cuba quisiera que todos se quedaran en Bahamas, o los Estados Unidos los absorbiera o los enviara a un tercer país, no que los regresaran a Cuba, porque son focos de desestabilización social, gente que van a decir, van a seguir insistiendo en salir, gente que no comulgan con las autoridades cubanas, con el modelo político del país, y entonces Cuba no le interesa. Por eso algunos demoran hasta un año y tanto. Y es que las autoridades de Bahamas también intentan buscarle con el gobierno de Estados Unidos un tercer país, pero ya los terceros países casi ni acogen a estos cubanos, porque son bombas de relojería. Que sucede lo mismo cuando están en Guantánamo. Sí, pero bueno, ya Guantánamo está ya bajo la jurisdicción norteamericana. Claro, pero digo, en cuanto a la dificultad de conseguir un tercer país, no, es que cuando los tienen allí para llevarlos a un tercer país. Recordemos que cuando llegaban a Guantánamo, Estados Unidos los detectaba en alta mar, los llevaban a Guantánamo, y los terceros países decían que no, pues Estados Unidos tenía que tragárselos, entre comillas. Tragárselo quiere decir, tengo que traerlos para Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que no estaba bien mirado, y eso iba a incentivar a que más cubanos trataran de escapar para que los llevaran para Guantánamo, y de Guantánamo a Estados Unidos. La comunidad cubana, además de lo que comentabas ahorita, de la congresista Ileana Ros Lehtinen, que es congresista republicana por el estado de Florida, de origen cubano, planea o ha elevado estas denuncias ante organismos internacionales. Sí, lo ha hecho. Con respecto a la situación de los cubanos en Bahamas. Lo ha hecho reiteradamente. ¿Cuál ha sido la respuesta? No, siempre queda en que vamos a solucionar esto, vamos a hallar una solución mancomunada, de mutuo acuerdo, pero todo se queda en nada. Por eso en la última entrevista, ya antes de salir del aeropuerto, me dijo, lamentablemente, Valencia, tengo que decirte, yo no espero nada de esto. Es una reunión formal, entregarle un disco, que la gente lo vea, pero no espero una medida concreta de las autoridades Bahamas, no espero ni siquiera que Estados Unidos ejerza presión hacia las autoridades de Bahamas para que busquen culpables o una respuesta de esto. Por ese es el temor, y por eso es el factor interesante, ¿no?, de todos estos movimientos de la comunidad cubana exiliada protestando en la misión diplomática, porque es un poco decirle a las Bahamas, te puedo dañar donde más te duele, los cruceros, los viajes a las Bahamas, los viajes turísticos, y la comunidad cubana, bueno, es una comunidad aquí que tiene un impacto económico fuerte y que una gran influencia política en Estados Unidos. Y las Bahamas, pero volvemos, la influencia política la tiene, pero no hay resultados políticos respecto a las Bahamas, todo sigue igual, lo que te decía, pero cuando tú tomas una medida, un boicot económico, y realmente lo comulgas, lo haces, pues entonces tiembla más las autoridades de Bahamas, porque esta comunidad viaja mucho a las Bahamas. Uno de los destinos turísticos de los cubanos es Bahamas, Cancún, etcétera. En el Caribe, Bahamas es uno de los destinos turísticos. Y ese es un tema interesante, aunque yo soy muy escéptico en este tema y sigo pensando que hay un sector cubano que va a seguir yendo a las Bahamas, que va a seguir pescando cerca de las Bahamas, y que realmente no le interesa esto por desgaste, indiferencia. Ahí viene mi próxima pregunta, porque Ramón Saúl Sánchez anunció
que en las próximas semanas, hablando de estas medidas contra la situación que se está generando en Bahamas, espera lanzar una flotilla de manifestantes hacia los cruceros turísticos que se dirigen a las Bahamas. Además de eso, también están buscando de propiciar un boicot del turismo a esa isla caribeña a través de campañas de televisión hispana y las redes sociales. Pero los boicot turísticos por lo general en esta ciudad no han dado resultado, no solo los que han propiciado en el pasado la comunidad cubana, sino también otras comunidades latinoamericanas. ¿Qué otras medidas pueden implementar? Sonia, para mí esa nada más. Y tienes que ser muy constante, tienes que hacer ese tipo de medidas frente a los cruceros, hacer una especie de Greenpeace político, no sé, ir hasta los cruceros, mostrarles carteles, buscar conciencia. Pero en estos tiempos, te repito, soy muy escéptico, hay un sector de la comunidad cubana que sí lo va a hacer, que sí está dispuesto a hacer. Hay jóvenes ahí en este grupo en Facebook por el levantamiento popular en Cuba, que ayer los vi ahí en la protesta, que están dispuestos a hacerlo, que tienen la energía, pero hay un sector mayoritario que no le interesa, que está desligado de eso, que está en otra situación buscando, no sé, el pan de día a día, buscando trabajo, tratando de sobrevivir en esta sociedad que bastante fuerte es para muchos recién llegados. O sea, hay un sector cubano recién llegado que no quiere involucrarse porque inclusive regresa a Cuba, va a Cuba constantemente. Por eso es un tema muy complicado, pero tienen que crear esa conciencia en muchos cubanos y tratar de que las otras comunidades pues que sepan el dolor de los cubanos, los maltratos, los abusos, las torturas que están sufriendo. Esto para que cada cual, ya sea americano, colombiano, venezolano, caribeño, pues tome conciencia de esto y diga, me gustaría dar mi granito de arena y aportar y hacer una denuncia, protestar por esto, o no voy a castigar a esta gente y no voy a viajar a las Bahamas. Ya es una cuestión individual, familiar pero lo que está haciendo democracia yo creo que vale. Claro. Las grandes organizaciones del exilio cubano aquí no están en función de eso. Le estamos hablando de Movimiento Democracia, que es de las grandes, pero Vigilia Mambisa, que son un grupo pequeño de personas. Que va con frecuencia incluso Bahamas a llevar comida y ropa a los cubanos detenidos. Todo se va concentrando en Agenda Cuba, Movimiento Democracia, pero el resto no están. Las que tienen el lobby político en Washington, aparentemente quizás han sacado los cálculos, las opiniones han sondeado y les han dicho es una batalla fútil, insulsa, no vamos a ningún lado con esto y no vamos a lograr grandes dividendos. Los congresistas sí es otra cosa, porque ya tienes que decirle a tu comunidad, yo voy a hacer todo lo posible que esté a mi alcance para llevar esto bien lejos y que haya una respuesta a esta situación. Además de Ileana Ros-Lehtinen, la comunidad cubana ha pensado en acudir a Marco Rubio, a Mario Díaz Balar. Yo no he escuchado ninguna reacción, me imagino que están muy ocupados en sus asuntos. Yo no he escuchado reacciones ni de Marco Rubio ni de Mario Díaz Balar. Estoy casi seguro que los dos están en la misma línea de Ileana Ros-Lehtinen, y si tienen que aportar para llevar este tema a los niveles más altos en Washington, lo van a hacer. Eso no me cabe ninguna duda. Pero insisto en que es un tema que ya en el pasado desata pasiones, se calienta y después se desinfla, cae abruptamente hasta que a la próxima golpiza. Pero es importante a todas las comunidades de otros países de Latinoamérica que nos están escuchando sumarse, ser solidarios con esta situación que están presentando los cubanos en Bahamas. Yo creo que lo sienten, ayer yo hablé con algunos. Pero sumarse más de manera activa a las medidas de protesta que ustedes organizan. Sé que ayer un grupo de Venezuela, BPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio, apoyó la manifestación del Movimiento Democracia, estuvieron allí participando, pero me refiero, no solo los venezolanos, deberían sumarse otras comunidades, colombianos, nicaragüenses, los centroamericanos en general, que de una u otra forma también han pasado por situaciones no tan similares, pero saben lo que es recibir maltratos y abusos de parte de los gobiernos, y deberían asumir entonces esta solidaridad con la comunidad cubana. Te agradecemos mucho, Lance, por haber participado en nuestro programa. Por favor, manténnos al tanto la próxima vez que vayan a transmitir otro video o a divulgar fotos sobre esta situación, porque estamos muy interesados en seguir el caso.
Ok, te agradezco, gracias a ustedes. Gracias. Hemos conversado con nuestro colega del canal América TV de Miami, Olance Nogueras. Hemos llegado al final del programa. Gracias por la sintonía. Los espero el próximo jueves en Pulso Informativo. Habló con ustedes Sonia Osorio.